trajo el ferrocarril y el telégrafo. Y el 22 de marzo, desde la hermosa estación de Patiño, luego de la inauguración y luego de extenderse los cables telegráficos, desde aquí se envió el primer telegrama a Asunción diciéndole al mundo que en Itagua, en Patiño, se inauguraba el sistema telegráfico nacional. Luego de la cruenta guerra y cuando el país comenzó a reconstruirse, también otro medio moderno de comunicación, el teléfono, llegó. Imagínense desde dónde, desde la antigua estación de Patiño. Desde allí, en 1888, se hizo el primer llamado telefónico de todo el país. Le decíamos al mundo que también en Patiño nosotros contábamos con ese servicio. Y hoy le estamos diciendo al mundo que estamos inaugurando la primera biblioteca callejera con servicio de Wi-Fi libre en todo el Paraguay. Avena, ya de pueblito venía a inaugurar una coste de ave. Y eso creo que se merece un aplauso. Cuando con mi esposa aquí presente, Nancy Noemí, tuvimos la idea de crear un espacio para nuestros jóvenes, para que la tecnología también llegue aquí a las zonas rurales, hablamos con nuestros amigos y comenzamos la enorme tarea de construir esta biblioteca. Queremos agradecer a todos nuestros amigos que han colaborado con nosotros para la realización de esta obra. Comenzando con la Municipalidad de Itagua, con Etnobotánica que nos dio estas plantas. Como alcanzan a ver, esta es una plaza casi única, tiene hierbas medicinales y plantas terapéuticas para que cuando vengamos a leer también nuestro espíritu pueda liberarse. A la cooperativa Patiño Orojaicú, aquí al frente, también por la ayuda que nos dio la COPAF y la cooperativa de Areguá y tantos otros amigos. Un agradecimiento especial también al Ateneo de Lengua y Cultura, quien nos donó cerca de 50 libros. Y también, por supuesto, a la cooperativa del Pacaraí a través de su comité de educación. Muy bien, ¿qué tienen esta biblioteca que está aquí atrás? Aquí, gracias a la editorial Rosalba y a la editorial de Alianza, hay libros para niños. La lectura estimula el pensamiento, el razonamiento del niño. Le da capacidad de comunicación, le otorga conocimiento. Por eso es muy importante que un niño lea. Yo tengo el placer, la suerte, la gracia de Dios de tener a una madre que lee hasta hoy en día. Acá está mi mamá. Ella fue mi ejemplo de todos los días de leer. Hoy si pasan por mi casa a la tardecita le van a ver sentado en el pórtico. O leen, está leyendo la vida de Corrie ten Boom, una sobreviviente del nazismo en Europa. Así que, soy Hatúa y me ave, ya me queda ejemplo, ya me voy a tole. Ave y a Moiteo Gamoro Timime, bebe ya le po Aranduca Guaraní, bebe me estoy acá oye ahí. Ave David Galeano, vía Renvia Popue, pende. Ero pende ahí huelendo en la peyupe leemi, peyupe es camí umija ahí después hasta la venezolana. Ahí pues Petopata, la mejor poesía del mundo. En el 2002 se hizo una selección de poesía mundiales. Hoy presenta de 40 lenguas y de 60 nacionalidades. Añade guaraní o guayuso ahí Cayupiru, Areja, 1000 metros arrancás en donde era francés o arrancás en donde era inglés, ojo, veían de guaraní, bebe catube de 2000 metros, tú ya ves 2500 metros, oreja, 2800 de medio cuerpo de bala. Fue electo el poema Jesús como mejor poema del mundo en el 2002. Apenas neñe, ya ahí, pues ya lo vi, ya hay ya se charamo ahora ya neñe pues se vio lero eso te oga y especial ya neñe bueno Moiteo último que tú
está la lectura para jóvenes y no tan jóvenes. ¿Quién de ustedes quiere viajar? Levanten su mano. ¿Quién quiere viajar? Bueno, vengan y agarren un libro. Y ahí van a viajar. A cualquier parte del mundo que quieran ir. Si quieren ir a la India, ahí está el libro de la selva. Pepe les deja viajar. Quieren viajar a Francia, pues ya realmente el libro y van a estar ahí. El libro nos hace imaginar y nos hace llegar a lugares distantes. Y un pueblo que lee es un pueblo culto. El que no lee y no escribe es un pueblo fácil de engañar. Por eso nosotros creamos este espacio. Oye, pero yo no está nina pemoiti, como pembatas, oye capatas. Oye, mundo pata vende la vende planta, oye hay pata la vende carteles. Anina, no anina. Paraguay ve cuando yo leí. Eso es mentira. En el Paraguay no hay espacio en donde leer un libro. Para la historia, la paraguayo es culto. Aquí, en nuestra modesta compañía, en cada hogar hay un profesional. Tiene Gustavo, es el café profesional, a Pepe Topata. Enfermera, licenciado en enfermería, doctor en medicina. Por el pueblo de internet topado. Ahí postáramos, PTI maestro rural mía y me sé, hoy licenciado, ahora viene a la majita en educación. Peisa Javi. He votado pintor, albañil, plomero, mira tu yepe, ay ya hueco, está, llore vaya. Tengo el orgullo de decir que en mi comunidad hay una enorme cantidad de profesionales, por eso astronauta ni te dando hueco ya, pero la oremita cuero leo el libro viajar a la estrella, a hueco está dentro de 2 años, es para ir dando hueco. Entonces, con ese pensamiento quisimos crear este espacio y nuevamente quiero agradecerles a cada uno de ustedes que hizo grande esta obra. A los más humildes, un vaso, a los grandes constructores, albañiles, electricistas, plomeros, ayudas, muchas gracias. Y a las autoridades y que sean míos, estamos muy agradecidos por confiar en Patiño, porque estamos preparados por la Patiño. Poco de inaugurar de playa, las mejoras. Opey, habían de escuelitas y flamantes. Así, ya de letra corpórea el año pasado. Ya inaugurar, ya de biblioteca. Así que muchas gracias. Muy amable, gracias.